La revolución salvó al pueblo, declaró Correa, golpeando la mesa con el puño. La cumbre de Quito guardaba silencio, todos escuchando esta fe revolucionaria. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Rafael, ¿a qué pueblo salvaste?», ese puño comenzó a temblar, porque los datos que tenía en sus manos estaban a punto de exponer la magnitud de la situación real de Ecuador. Los salones del Palacio de Carondelet respiraban esa solemnidad característica de los encuentros entre líderes que han marcado épocas esa noche de septiembre. Era una reunión que había generado expectación durante semanas. Rafael Correa, el arquitecto de la Revolución Ciudadana y presidente más carismático de la historia ecuatoriana moderna, recibiría oficialmente a Javier Milei en el corazón del poder ejecutivo ecuatoriano. Las banderas estaban perfectamente dispuestas, el protocolo presidencial meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa intensidad que solo generan los encuentros entre representantes de proyectos políticos profundamente diferentes. Rafael Correa ocupaba su lugar en el elegante salón presidencial con esa presencia magnética que había cautivado a Ecuador durante una década. Su traje presidencial impecable, su postura intelectual perfecta, y esa expresión que había enfrentado a oligarquías, desafiado poderes tradicionales y prometido la transformación definitiva de la patria ecuatoriana. No era solo un expresidente, era el mesías de la política moderna ecuatoriana, el hombre que había demostrado que otra Ecuador era posible, el único líder latinoamericano que podía reivindicar haber liderado una auténtica revolución democrática en el siglo XXI. Frente a él, en el sofá reservado tradicionalmente para jefes de Estado visitantes, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con líderes progresistas desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la pompa revolucionaria del salón, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades ideológicas tradicionales. No parecía intimidado por estar en presencia del líder que había sido considerado el gran renovador de la izquierda latinoamericana. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de un modelo que había prometido redefinir la democracia regional. El encuentro había comenzado con toda la ceremonia que exigía el protocolo revolucionario ecuatoriano. Correa había desplegado su repertorio completo de hospitalidad ciudadana. El recorrido por los salones históricos, las referencias a los logros de la revolución del siglo XXI, esa mezcla de cortesía internacional y pasión transformadora que había perfeccionado durante décadas de representar la esperanza progresista ante el mundo. Era su oportunidad de oro para demostrar ante un presidente latinoamericano que la revolución ciudadana no solo había funcionado, sino que había creado el modelo para la renovación democrática definitiva de América Latina. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del protocolo revolucionario de alto nivel, intercambios apasionados sobre la historia compartida de transformación latinoamericana, referencias emotivas a los desafíos comunes de los pueblos en búsqueda de justicia, esa danza verbal intensa que caracteriza los encuentros entre líderes de convicciones profundas. Correa estaba en su mejor forma intelectual, desplegando su conocimiento enciclopédico de las transformaciones democráticas internacionales, estableciendo paralelos históricos para contextualizar la grandeza ciudadana, demostrando por qué Ecuador había logrado convertirse en el laboratorio de la democracia del siglo XXI. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los visitantes progresistas que habían pasado por esos salones. No expresaba la admiración habitual por la gesta revolucionaria ciudadana, no hacía los comentarios protocolarios sobre la valentía del proceso transformador, no caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros ideológicos similares. Más inquietante aún, parecía estar tomando notas específicas, como si estuviera documentando algo particular de la presentación revolucionaria. La primera señal de que algo trascendental estaba por ocurrir llegó cuando Correa decidió desplegar su argumento más poderoso, el balance histórico de la Revolución Ciudadana y su impacto transformador en la vida del pueblo ecuatoriano. «Presidente», dijo Correa inclinándose hacia adelante con esa pasión intelectual que había precedido a sus análisis más memorables en sabatinas presidenciales, «es fundamental que comprenda la magnitud histórica de lo que logramos con nuestra Revolución Ciudadana para el pueblo ecuatoriano.
Era su movimiento maestro, el despliegue de credenciales transformadoras, la demostración de liderazgo revolucionario, el tipo de argumento de autoridad moral que había inspirado a generaciones de ecuatorianos y convertido muchos escépticos en creyentes del proyecto ciudadano. El salón se cargó de expectación revolucionaria. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de transformación democrática que habían hecho famoso a Correa en los círculos progresistas internacionales, y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de compromiso popular más auténtica de la historia ecuatoriana. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas revolucionarias. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sofá y miró directamente a Correa con una expresión que mezclaba respeto personal con algo que podría haber sido curiosidad empírica. Rafael dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento: me gustaría profundizar en esa transformación. ¿Podrías compartir los indicadores específicos que demuestran el éxito de la revolución ciudadana? La pregunta cayó sobre el salón como un desafío intelectual en territorio sagrado. En 14 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un visitante siendo inspirado por la grandeza revolucionaria, era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones transformadoras. Correa sintió que algo fundamental había cambiado en la dinámica intelectual. En décadas de carrera política, rara vez había tenido un interlocutor que no fuera arrastrado por la fuerza moral del proyecto ciudadano, sino que pidiera datos específicos del impacto revolucionario. Por supuesto, presidente, respondió Correa recuperando su fervor intelectual habitual. Transformamos Ecuador de manera radical, construimos infraestructura masiva, expandimos la educación superior y creamos un modelo de desarrollo que terminó con el neoliberalismo para siempre. Comenzó a desplegar su arsenal de logros revolucionarios más impresionantes. Las obras de infraestructura, los programas educativos, las políticas de transformación social. Milei escuchó con atención, tomando notas ocasionales, y cuando Correa terminó su presentación apasionada, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Muy inspirador, Rafael, dijo comenzando a deslizar el dedo por la pantalla con la naturalidad de quien consulta información técnica. Pero me gustaría contextualizar esos logros con algunos datos macroeconómicos. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica que había caracterizado sus intervenciones más precisas. Deuda pública de Ecuador cuando asumiste en 2007, $10.20 miles millones, equivalente al 18% del PIB. Deuda pública cuando terminaste en 2017. $39.20 miles millones, equivalente al 47% del PIB. El primer dato cayó sobre el salón como una ecuación compleja en territorio emocional. No era un ataque personal, pero estaba estableciendo una narrativa completamente diferente a la que Correa había construido. El puño de Correa, que había estado firmemente apoyado sobre la mesa como símbolo de determinación revolucionaria, comenzó a mostrar un ligero temblor casi imperceptible. Crecimiento promedio del PIB durante tu década, 4.3%, muy respetable, pero crecimiento de la deuda, 284%. Es decir, la deuda creció 66 veces más rápido que la economía. Los números seguían cayendo con precisión matemática, y Correa podía sentir cómo la electricidad revolucionaria del salón se transformaba en una tensión diferente. El puño había comenzado a temblar de manera más evidente. Pero lo que más me preocupa como economista, Rafael, continuó Milei, adoptando un tono más analítico, es la sostenibilidad fiscal del modelo que implementaste. Se dirigió directamente a Correa, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de visionario revolucionario en administrador público evaluado. Precio del petróleo promedio durante tu gestión, $83.40 por barril. Con esos precios históricos, cualquier país petrolero debería haber ahorrado masivamente para épocas de precios bajos. El puño de Correa temblaba ahora de manera claramente visible para todos los presentes. Su rostro, habitualmente lleno de certeza intelectual, comenzaba a mostrar signos de incomodidad. Correa intentó recuperar terreno con una de sus tácticas retóricas habituales. Presidente, usted está midiendo la revolución con parámetros neoliberales que no capturan el valor de la transformación social. Rafael,
Lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de condescendiente. Yo no estoy midiendo nada con parámetros neoliberales. Estoy usando matemática básica, ingresos versus gastos, deuda versus capacidad de pago. Sacó nuevamente su teléfono, y Correa sintió como el puño temblaba más intensamente al darse cuenta de que había más información técnica por venir. Porque verás, he estado revisando los datos del Banco Central del Ecuador y hay números que cualquier líder que afirme haber transformado su país debería poder explicar. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Déficit fiscal promedio durante tu gestión, 4.8% del PIB. Para comparar, Chile mismo periodo, 1.2%, Colombia, 2.1%, Perú, 0.8%. Los indicadores fiscales fueron como una avalancha matemática sobre toda la narrativa de transformación exitosa que Correa había construido durante una década. El puño rojo temblaba ahora de manera tan evidente que incluso los asesores presidenciales tuvieron que intercambiar miradas de preocupación. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Rafael?, preguntó Milei, adoptando un tono más pedagógico. Que estos números son de tu mejor periodo, cuando el petróleo estaba en precios récord y la economía mundial crecía. Se dirigió a los documentos con precisión quirúrgica. Reservas internacionales al inicio de tu gestión, $2.000 millones. Al final, $2.40 millones. Un incremento de apenas $400 millones en 10 años de bonanza petrolera. El puño de Correa ya no solo temblaba, golpeaba involuntariamente la mesa con pequeños movimientos espasmódicos. Su respiración se había vuelto más agitada, y su rostro mostraba una palidez que contrastaba dramáticamente con su habitual vigor revolucionario. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como economista, Rafael, es: si la revolución ciudadana estaba transformando Ecuador exitosamente, ¿por qué todos estos indicadores fiscales estaban tan por debajo de países con gobiernos que tú catalogabas como neoliberales? Correa intentó una respuesta, pero las palabras salieron entrecortadas. Nosotros teníamos una visión de largo plazo, la inversión social. Era la primera vez en décadas que Rafael Correa había perdido la fluidez retórica en un encuentro oficial. El temblor del puño había alcanzado tal intensidad que afectaba claramente su capacidad de mantener la compostura intelectual que había caracterizado una década de liderazgo carismático. Milei notó el cambio, pero continuó con la misma tranquilidad académica. Entiendo la visión de largo plazo, Rafael, pero la matemática fiscal no entiende de visiones, solo entiende de números sostenibles versus números insostenibles. El puño de Correa había comenzado a golpear la mesa de manera más pronunciada e involuntaria. El temblor había alcanzado tal intensidad que los documentos sobre la mesa se movían con cada golpe espasmódico. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera de tensión palpable. Correa intentó recuperar el fervor revolucionario, pero cada referencia a los logros de la revolución ciudadana era recibida con datos que cuestionaban la sostenibilidad del modelo. El puño continuó temblando y golpeando involuntariamente durante toda la conversación, convirtiéndose en un símbolo inadvertido de cómo la certeza ideológica puede verse sacudida por el encuentro con realidad matemática rigurosa. Por primera vez en su carrera política, Rafael Correa había sido confrontado no con hostilidad oligárquica o sabotaje mediático, sino con evaluación matemática pura de los resultados de su modelo. Y su reacción física había revelado algo que sus seguidores más fieles nunca habían presenciado: que detrás de la retórica transformadora había una vulnerabilidad profunda ante el escrutinio de datos objetivos. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los medios ecuatorianos. En lugar de reportar triunfalmente sobre la reunión, los canales afines a Correa minimizaron la cobertura, mostrando solo clips cuidadosamente editados que evitaban los momentos donde el puño había temblado más visiblemente. Sin embargo, en las redes sociales independientes, videos filtrados del temblor del puño comenzaron a circular con #PuñoTemblando. Los comentarios no eran burlones, sino reflexivos. Muchos ecuatorianos expresaron que ver la reacción física de su líder ante datos objetivos les había hecho reflexionar sobre la diferencia entre fe revolucionaria y resultados fiscales verificables.
El impacto mediático internacional fue inmediato. CNN en español dedicó un segmento a "Cuando la retórica revolucionaria se encuentra con la aritmética fiscal", mientras que BBC Mundo analizó "El día que los números confrontaron la revolución ciudadana". Los analistas internacionales comenzaron a debatir si otros líderes progresistas latinoamericanos estaban igualmente vulnerables a este tipo de cuestionamiento matemático. Dentro del propio correísmo el impacto fue controlado pero significativo. Varios dirigentes de segunda línea comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de éxito que habían construido alrededor de la revolución ciudadana tenían suficiente sustento fiscal para resistir escrutinios similares. No era deslealtad hacia Correa, era reconocimiento de que el mundo había evolucionado hacia estándares más rigurosos de evaluación gubernamental. Lenín Moreno, sucesor de Correa, habría comentado en una reunión interna filtrada: "Rafael es nuestro líder histórico, pero ese encuentro nos demostró que necesitamos fortalecer nuestros argumentos con más rigor fiscal". La revolución debe ser tanto emotiva como matemáticamente sostenible. Los analistas políticos internacionales que siguieron el encuentro notaron algo histórico. Por primera vez en la era de la Revolución Ciudadana, un líder correísta había sido evaluado no como símbolo de transformación social, sino como administrador fiscal. Y bajo esa evaluación, la reacción había sido reveladora de la brecha entre retórica revolucionaria y sostenibilidad económica. El propio Correa, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, comentó en su programa de televisión: "Ese encuentro con Milei me hizo reflexionar sobre la importancia de tener siempre las cuentas claras para defender nuestra revolución. Un líder transformador debe dominar tanto la visión como los números". Pero añadió algo más profundo: "Durante una década me concentré en comunicar el alma transformadora de nuestro proceso. Esa noche aprendí que también necesito dominar cada detalle fiscal de nuestras políticas". 6 meses después del encuentro, Correa había reorganizado completamente sus equipos de análisis económico en su movimiento político. No había abandonado la retórica revolucionaria, pero había incorporado economistas especializados en sostenibilidad fiscal en todos sus análisis políticos. Sus intervenciones posteriores mostraron una combinación inédita de fervor revolucionario y precisión matemática. Un año después, cuando un periodista de Reuters le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Quito, su respuesta fue característica: Correa representaba la política basada en intención transformadora. Esa noche se demostró que toda intención necesita ejecución fiscalmente responsable para ser sostenible. Pero añadió una reflexión más matizada: "Lo que me impresionó no fue que su reacción fuera tan física, sino que un líder con tanto talento intelectual no hubiera desarrollado herramientas fiscales para sustentar su proyecto". Eso habla de cómo funcionaba el ecosistema ideológico que lo rodeaba. El legado de aquella noche en Carondelet fue transformador para el progresismo latinoamericano. Los nuevos líderes de izquierda que emergieron adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener el fervor transformador mientras desarrollaban competencias fiscales sólidas para sustentar sus proyectos. El estilo Correa, basado en carisma intelectual y narrativa revolucionaria, fue complementado con el enfoque Milei, capacidad de respaldar cualquier proyecto con sostenibilidad matemática demostrable. Y así, en los salones del Palacio de Carondelet en Quito, bajo los retratos de héroes patrios que habían inspirado una década de revolución, se demostró que ninguna transformación, por apasionada que sea, puede sobrevivir indefinidamente al encuentro con alguien que domina mejor la aritmética de la sostenibilidad fiscal. Esa noche, Rafael Correa aprendió la lección más física de su liderazgo intelectual: que cuando la visión se encuentra con las matemáticas, el cuerpo reacciona antes que la mente. Y que en la era de la transparencia fiscal, el liderazgo transformador requiere no solo capacidad de inspirar esperanza, sino también competencia para demostrar viabilidad económica. Porque al final, el espectáculo más revelador no fue ver cómo Correa defendía la revolución ciudadana, sino ver cómo Milei transformó una presentación de logros revolucionarios en una evaluación sobre la diferencia entre retórica transformadora y responsabilidad fiscal verificable. Y esa evaluación, medida en temblores de puño, escribió un nuevo capítulo en la historia del progresismo latinoamericano. Rafael Correa había sido el intelectual más carismático del progresismo continental,
Esa noche no perdió su lugar en la historia, su base intelectual o su influencia ideológica. Perdió algo más fundamental, la certeza de que la brillantez intelectual era suficiente para sostener cualquier proyecto sin rigor fiscal. No por conspiración mediática, sino por confrontación con la aritmética. No por sabotaje oligárquico, sino por evaluación matemática. El cambio había llegado no con golpes mediáticos y campañas de desprestigio, sino con calculadora y datos. Y así comenzó una nueva era, en la que el liderazgo progresista tuvo que aprender a defender sus ideales, no solo con pasión intelectual, sino también con números que garantizaran la sostenibilidad de sus promesas transformadoras. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de combinar visión transformadora con responsabilidad fiscal en el liderazgo político, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que incluso las revoluciones más intelectuales deben enfrentarse a las evaluaciones más matemáticas, y ese momento llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y qué opinas sobre el equilibrio entre idealismo transformador y sostenibilidad económica en el liderazgo progresista.